leer la Sagrada Escrituras, un método muy práctico. Hola, apreciados hermanos, hoy traemos otro tema de crecimiento espiritual en nuestro canal y es como lo compartimos al inicio, cómo leer las Sagradas Escrituras. Hoy más que nunca tenemos que tener una cierta preparación para iniciar una lectura seria de la Biblia. Muchos católicos alguna vez hemos deseado, o cualquier cristiano, conocer lo que se contiene en la Biblia. Nuestro propósito es iniciarlos a cada uno de ustedes en un método con una lectura muy práctico que sea de facilidad para cada uno de los creyentes. En las familias nosotros nos encontramos en los hogares, en las casas que tienen sus Biblias abiertas, en el Salmo 99, el Salmo 27, ¿no? Y cristianos y católicos que no son muy asiduos con la lectura de las Sagradas Escrituras. Otros les gustan leerlas, pero simplemente como que si fuese un libro histórico nada más. Aplaudimos y felicitamos a aquellos cristianos que leen las Sagradas Escrituras como palabra de Dios, como meditación y contemplación de sus propias vidas. Muchos comienzan a leerlas, después de algunos capítulos se aburren. ¿Por qué? No logran comprender los misterios que se contienen en las Sagradas Escrituras. Dicen que leer la Biblia les resulta muy difícil. También se da el caso de los católicos que comienzan a leer la Biblia y se dejan llevar por malas interpretaciones parciales, caprichosas y fanáticas, que poco a poco lo llevan a uno a herir por meros sentimientos algunas de muchas sectas bíblicas ya existentes, ¿no? Apartándose por ignorancia incluso de la Iglesia Católica. El cristiano tiene que darle una buena interpretación al sagrado pasaje que está meditando y que está leyendo. No podemos crear en la Biblia un fanatismo. Al contrario, es un libro que contiene una historia de salvación y contiene para meditar y contemplar nuestras propias vidas. Es para enseñar, para educar y para corregir. No faltan los que quieren leer toda la Biblia sin alguna explicación o toman la Biblia como un juego de naipes, abriendo el libro al azar, ¿no? O saltando por aquí o por allá, o porque piensan que Dios automáticamente les comienza a hablar. Esto es un riesgo muy grande, es como jugar a la suerte, ¿no? Decía un profesor de Biblia que una persona una vez se quería ahorcar, se quería quitar la vida, y dijo, voy a ver qué me dice Dios hoy en la Sagrada Escritura. Y resulta que se consiguió con el pasaje de Jesús con Judas, que Jesús le dice a Judas, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Esto es un ejemplo para que nosotros no malinterpretemos las Sagradas Escrituras, sino que le demos su buen sentido espiritual. Para muchos, la Biblia sigue siendo un hermoso libro, ¿no? Cerrado, que adorna una biblioteca o que puede adornar nuestra casa. El problema es cómo leer y cómo comenzar este gran libro. Siempre ha sido difícil la iniciación de la lectura de la Biblia. Exige de nosotros paciencia, humildad, serenidad y una cierta disciplina intelectual, pero especialmente la docilidad del espíritu, de que mi vida se pueda encontrar en las Sagradas Escrituras. Es así que compartimos que la Biblia contiene 73 libros, ¿no? Sagrados que contienen la historia de la salvación de la humanidad. Se empieza a leer desde el Nuevo Testamento, ya que debemos conocer primero la persona de Jesucristo, ¿no? Para luego entender la historia y entender las revelaciones. Empezamos conociendo el plan de Dios en su Hijo Jesucristo, el gran amor que se ha derramado de Dios al entregar su Hijo al mundo y ese amor que es tan grande que inunda nuestras vidas. Algunos dirán, Padre, ¿y por qué algunos tienen algún canon, tienen 63 libros, y por qué los católicos tenemos 73 libros? Pues este sería otro tema de estudio, sería otra investigación y sería otro tema de formación. Los católicos tendemos a tener miedo a leer la Biblia. Nos da temor cuando un hermano separado llega, nos da una cita bíblica, nos pide una explicación. Y los católicos, como no tenemos ese contacto asiduo de la lectura de la palabra de Dios, nos da miedo. E incluso cuando hay ignorancia, no sabemos, se deja engañar, se deja meter en la mentira
y son llevados a las sectas, ¿no? ¿Por qué compartimos de sectas la palabra? Porque compartimos simplemente 5 religiones en el mundo, entre eso está el cristianismo y de ahí es donde se han desprendido muchas iglesias y capillas y sectas evangélicas, es decir, del tronco del cristianismo. Y es que nos sentimos en muchas ocasiones coaccionados por muchas frases, versículos y capítulos que nuestros hermanos separados se saben de memoria. Y la lectura de la palabra de Dios de un versículo, para yo saberlo de memoria, es para compartirlo con el hermano, de que sea de reflexión y que sea de crecimiento espiritual para ambos. La mayoría de nosotros no tenemos idea de qué responder si nos preguntan algunos hermanos qué sabemos nosotros de Jonás, qué sabemos nosotros del pueblo de Egipto, qué sabemos nosotros de las parábolas, pero la gran pregunta es ¿cómo tú lees tu Biblia? ¿Por qué nos da miedo leer la Biblia? Podríamos decir que es demasiado grande, no es un libro como los demás, podemos sentir que la división de la Biblia nos parece extraña. Necesitamos, por tanto, tomar un curso para nosotros poder interpretar la Biblia. Ahora bien, ¿cómo está dividida la Biblia católica estructurada de la biblioteca de Dios? ¿Cómo funciona una biblioteca? Cuando nosotros nos dirigimos a una biblioteca, nosotros buscamos la época, buscamos los géneros literarios, buscamos el autor, buscamos en el estante, buscamos esa explicación. Si no la entendemos, nosotros buscamos el bibliotecario, buscamos los libros de poesía, buscamos los libros de ficción, buscamos los libros de historia. Después que hacemos esta gran localización, nos dirigimos a la sección que nosotros queremos meditar y queremos leer y queremos estudiar, que queremos indagar. Luego de esto, verificamos la información que buscamos y nos quedamos con el libro. Este gran método nos ayuda a nosotros para iniciar en la biblioteca de Dios. Localizamos la gran biblioteca que es la Biblia, 73 libros. Vemos que son diferentes pasillos, diferentes escenarios de historia, diferente lenguaje, diferentes métodos prácticos, diferentes historias, revelaciones, manifestaciones, ejemplos, narraciones históricas, narraciones de pasajes de encuentro de Dios con su pueblo, narraciones de Jesucristo, narraciones de las primeras comunidades. Lo mismo que esta inspiración o esta sabiduría, localizamos las áreas y dichas que encontraremos en el catálogo o en el índice de la Biblia. La Biblia está dividida en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos el Pentateuco, libros históricos, poéticos y proféticos. En el Nuevo Testamento nos encontramos con los Evangelios, Hechos de los Apóstoles, las cartas y el libro del Apocalipsis. Ahora bien, ¿cómo empezar a leer la Biblia? Te recomendamos que inicies leyendo la primera carta de Juan. Allí vas a encontrar la buena noticia de que Dios te ama, de que Dios te ha elegido para que sigas su camino. Mientras estés leyendo esta carta, te darás cuenta de la realidad grandiosa de Dios. Tendrás la certeza de su elección. Te adelanto, mientras estés estudiando los evangelios y las cartas, encontrarás con este amor tan inmenso que te va a sorprender. Este conocimiento revelado a los humildes tendrá la fuerza de transformar tu vida hasta hacer que lo amen sobre todas las cosas en este mundo. Ese es el gran amor que vas a encontrar en la primera carta de Juan, ¿no? Son 3 cartas, ¿no? Que logres conocer el amor. ¿Por qué lograr conocer el amor? Cuando tienes un amigo o te enamoras de una persona, lo que le manifiesta es amor. Quieres conocer el amor de Dios. Y este autor nos plantea un método práctico, conocer el amor de Dios por medio de la primera carta de San Juan. Luego con los evangelios, el de Lucas, ¿no? En él puedes encontrar puntos importantes sobre la vida de Jesús, nacido de María. Es una de las obras de los testigos directos de la vida de Jesucristo. Es uno de los evangelios muy completo, ¿no? Y es el evangelio de la misericordia, ¿no? Lucas tiene más detalles muy precisos, muy hermosos, muy elocuentes sobre las parábolas, incluso sobre la infancia de Jesucristo. Sigue luego con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Te vas a encontrar con la iglesia naciente, con el cristianismo, cómo los apóstoles predicaron. Te vas a encontrar con el querigma, con el bautismo, con la conversión, con las ordenaciones, con la vivencia de las primeras comunidades, con las persecuciones, todo lo que vivió la iglesia. Te vas a encontrar con los primeros mártires. Te vas a conseguir con las dificultades que tuvieron las comunidades,
con la alegría y el gozo que también los apóstoles de las comunidades compartían el Evangelio, ¿no? Lo que habían visto y oído de Jesús. Los apóstoles ilustran todos estos detalles de esta iglesia primitiva. Fue escrito por San Lucas, ¿no? Desde él se había escrito el Evangelio de Lucas. Este libro tiene relatos, ascenso y expansión del cristianismo. Allí verás la conversión de San Pablo en Hechos capítulo 9 y sus misiones posteriores, muy importante para el cristianismo. Conocerás también cómo Pedro aprende que el Evangelio debe llevarse a los gentiles. Se da cuenta que la salvación no era solo para los judíos, sino para todo el mundo. Ahora regresas a los demás evangelios, Mateo, Marco y finalmente Juan. Juan es un evangelio también muy precioso con signos y símbolos, interpretaciones, todo lo que refiere a oscuridad, mundo, luz, logos, ¿no? Es el crecimiento espiritual que nosotros vamos meditando y contemplando. El evangelio de Marcos, que es muy preciso, muy corto, pero que contiene mucho valor sobre la historia, ¿no? Es el primer evangelista que llegó a escribir. Y Mateo, que es el evangelio para el discipulado, para el crecimiento y el acercamiento de Jesucristo. Aquí tendrás la visión completa de lo que es la vida de Jesús. El amor de Dios a los hombres. Él envía al Hijo Jesucristo a morir en la cruz con el objetivo de darnos vida eterna. Continúa luego leyendo todo el Nuevo Testamento, ¿no? En él encontrarás 27 libros. Lo mismo puedes encontrar en el índice o en las primeras páginas de tu Biblia. El Apocalipsis, el último libro, o el libro de las revelaciones, es el último libro de la Biblia, ¿no? Relata la visión de Dios en su trono de su gloria, expone las visiones del futuro que Dios prometió a los hombres para el mundo de hoy. Además, nos habla de la vida después y de la muerte. También ese otro libro, otro tema de formación que se puede preparar de cómo saber interpretar los signos y los números en la Biblia, ¿no? Hay que saber leer y hacer lección divina, hay que saber comprender qué significan las cantidades, las partes numéricas del libro del Apocalipsis. Porque en muchas ocasiones algunos le dan malas interpretaciones a la parte numérica del libro del Apocalipsis, y es el libro de las manifestaciones, el libro de las revelaciones. Hay numerosas citas que no se deben interpretar al pie de la letra porque se muestran como símbolo. Para comprender este libro, así como el resto de la Biblia, es importante pedirle a Dios la sabiduría, pedir el contacto y la asistencia del Espíritu Santo y buscar la ayuda de quienes entienden un poco más su mensaje, ¿no? De aquellos que se han preparado. Nosotros, por ejemplo, los sacerdotes, nos dedicamos todos los años de formación a tener esa parte de ser familiarizados con las Sagradas Escrituras y luego estudiar por apartado las Sagradas Escrituras. Empieza a leer el Antiguo Testamento, ¿no? Como se escribió anteriormente, es importante leer los Evangelios, el Nuevo Testamento primero, para dar el contexto al Antiguo Testamento. De los libros del Antiguo Testamento están los Salmos, es el libro más leído, ¿no? Muchos de ellos fueron escritos originalmente como cánticos o himnos para ser recitados en servicios litúrgicos. Los salmos son oraciones de alabanza al Padre. Cuando una persona acostumbra a leerlos o a cantarlos, se dice que está orando dos veces, ¿no? Son hermosas las oraciones que llegan en el alma, ¿no? Yo siempre en la confesión les recomiendo a las personas orar con los salmos por las noches. Salmo 23, el Salmo 27, el Salmo 50. De que pueden encontrar esa experiencia de ese salmista, pueden encontrar su vida de ese caminar junto con Dios. Elige una Biblia que haya sido traducida, ¿no? De textos originales. Muchos recomiendan lo que es la Biblia Jerusalén, ¿no? Aquí, por ejemplo, les muestro, ¿no?, lo que es la Biblia Jerusalén, ¿no? Es la Biblia del estudio que utilizamos los seminaristas, utilizan los sacerdotes, utilizan muchos teólogos, pero también hay diferentes traducciones. Lo importante es que también tengan comentarios, ¿no? Aquí les comparto, por ejemplo, uno de los comentarios de la Biblia de Jerusalén, ¿no? En el versículo 27, el capítulo 10 de Mateo, ¿no? Lo que yo os digo en la oscuridad, decídlo vosotros a la luz, y lo que oís en la voz baja, proclamadlo desde los terrados. El comentario nos indica que Jesús tuvo que transmitir su mensaje en forma velada, porque sus oyentes no podían comprenderlo. Hace referencia que podemos encontrarlo en Marcos 1:34 y siguiente.
y él mismo no había aún consumado su obra muriendo y resucitando. Más tarde sus discípulos podrán y deberán proclamarlo todo sin temor alguno. El sentido de las mismas palabras en Lucas es totalmente distinto, ¿no? Que los discípulos no imiten la hipocresía de los fariseos. Todo lo que intentarán ocultar acabaría por saberse. Que hablen pues abiertamente, ¿no? Un cristiano que esté en contacto con la palabra de Dios, que tenga una Biblia católica, una edición católica, que tenga comentarios, puede leer más fluido las Sagradas Escrituras. Pero cuando un cristiano se encuentra en un libro histórico, un libro de la Biblia, no tiene comentarios, es un cristiano que puede darle mala interpretación a la Biblia. Más aún que hay algunos pasajes que tienen algunas palabras, algunas traducciones del griego y del latín a nuestro español que no tienen el mismo significado, y por eso es importante uno ir poco a poco con el contacto asiduo de la palabra de Dios. Pero si me preguntas, te vuelvo a decir que vuelvas a leer y a buscar la Biblia Jerusalén, ¿no? Es muy utilizada por cada uno de nosotros y que puede aclarar muchas dudas en tu vida. Por otro lado, cuando vayas a estudiar la Biblia, utiliza una técnica de anotaciones, ¿no? Un cuaderno donde puedas tener citas bíblicas y que puedan contemplar y meditar tu propia vida. Recuerda siempre que en la lectura de la palabra de Dios, en estas anotaciones, esa transformación de Sagrada Escritura, de que pase a ser palabra de Dios en tu vida. Es una iluminación para cada uno de nosotros. Es la lectura que nosotros como cristianos leemos en nuestra vida, contemplamos nuestra vida, para nosotros compartirlas con nuestros hermanos, ¿no? Es para enseñar, para educar, para corregir, no es para pelear, no es para dividir, es también para defender la verdad, la iglesia que el Señor nos ha dado para transmitir. La iglesia como madre y maestra custodia siempre la Sagrada Escritura. Tengan presente eso, apreciados hermanos. Espero que puedas iniciar con la lectura asidua de la palabra de Dios. Recuerda y poco a poco meditar, preguntar, estudiar e indagar. Pero lo más importante también es orar, pedir la asistencia del Espíritu Santo, que es el tema de formación que hemos compartido en el día de hoy, de cómo leer la Sagrada Escritura que sea de provecho para cada uno de nosotros. Gracias, apreciados hermanos, por el tiempo que han dedicado para estudiar y meditar este gran tema de cómo leer la Biblia, que sea de provecho para cada uno de ustedes. Gracias por sus comentarios, gracias por sus oraciones. Seguimos trabajando en el proyecto de cómo montar un mejor internet para transmitir la Eucaristía, para poder presentarle a ustedes todas esas oraciones que ustedes comparten con nosotros, sus mensajes y también sus catequesis, que son pequeñas pero que llenan mucho de crecimiento espiritual. Les concedo la bendición de Dios Todopoderoso, que la gracia, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre su familia y les acompañe siempre.